Ajonjolí de todos los moles. Bueno, y esto lo pusimos aparte porque no fue algo que se abordó el día de hoy en la conferencia matutina. Sí se abordó el día de ayer este tema de la polémica, el debate que ha generado los nuevos libros de texto, pero es un tema sin duda que está en todos los medios de comunicación en este momento, aunque no se haya hablado el día de hoy, y lo tenemos que decir porque es bárbaro ya, de verdad, es delirante lo que está pasando con una defensa que se hace en un bloque opositor que se expresa a través de los medios de comunicación en fraseos como, o sea, parece que estamos en una vuelta a 1970 y tantos, ¿no? La Guerra Fría está en medio del país y se retoma una discusión en donde el conservadurismo saca sus argumentos evidentemente adaptados a lo que ahora está ocurriendo, pero es Claudio X González, es el Reforma, son 20,000 comunicadores y ayer en la noche Javier Alatorre, comunicador de TV Azteca, sale así con el tema de los libros de texto. ¿Podemos escucharlo? Los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública quiere distribuir para el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el subsecretario Luciano Concheiro. El Marx mexicano, sin Marx, incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sadi Arturo Loaiza. Los manuales que van a utilizar los maestros es otro tema también serio. Los manuales que se van a utilizar para la educación, que van a utilizar los maestros para la educación de los niños, están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencias, ética o historia sin distorsiones. No quieren que sean mejores, que seamos mejores. Bueno, eso es con lo que salió ayer en su noticiero Javier Alatorre. También tenemos los cartones del día de hoy que abonan a esta campaña que es francamente delirante. Ahí tenemos el de Reforma, ¿no? En donde está la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, con un libro que tiene en la portada al Che Guevara y un niño, pues, representado como una especie de zombie. Tenemos el de Nerilicón por ahí también, ¿no? Del día de hoy en El Economista. Max asustando a los niños de primaria, ¿no? Saliendo de un libro de texto, y es esta idea de que, o sea, no, es que escuchar a Alatorre sí es impresionante, porque sí pareciera que estamos en un regreso en el tiempo, ¿no? En estos discursos satanizadores en donde se plantea que hay una amenaza, la amenaza, el fantasma del comunismo. Y aquí lo que Ricardo tenemos Anaya también, ¿no? Alineado con... Claro. Bueno, y Rapelo refleja de esta manera a quien fuera candidato presidencial panista, fallido, por cierto, y hoy escondido en los Estados Unidos. Dice, queremos esos libros por decir, más bien quememos esos libros por decir que hubo fraude en 2006, como debieron quemarse las boletas que lo comprobaban, ¿no? Es lo que plantea en este cartón Rapé respecto a Ricardo Anaya. Y bueno, pues en todo caso... que también Hernández, ¿no? Plantea. Así dice Claudio X González vestido del Ku Klux Klan y diciendo, si no podemos quemar a los maestros, que son unos pinches delincuentes, por lo menos quememos los libros de texto. Una cosa así inquisitiva también se está viviendo, como se vivió ya en décadas pasadas en el país, a propósito también
de los libros de texto, pero que ahora está infladísima. Sí. Esta que a mí me sorprendió de verdad, pero sí de lo que habla es de la necesidad de problematizar este tema, es decir, de sí entrarle al debate sobre cuáles son esos contenidos, para qué son esos contenidos. Y creo que ahí, mira, la jornada creo que tiene una buena rayuela el día de hoy cuando dice... la falta de una buena explicación sobre el contenido de los libros de texto se ha convertido en fuente de municiones para las críticas de los grupos de la derecha. Pues Eso a lo es mejor... importante. Yo creo que urge que la titular de la SEP, Leticia Ramírez, en la mañanera exponga de qué tratan los libros de texto para contrarrestar este tipo de campañas. Sí, Lo que ha porque- dicho el presidente es que está garantizada la entrega, ¿no?, de estos libros de texto, porque lo que han querido estas organizaciones de ultraderecha como la Unión Nacional de Padres de Familia es que no se distribuyan los libros. Incluso están buscando que esto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, están judicializando todo este proceso. Sí, como todos. Pero, pues, que se diga, por ejemplo, que el gobierno de López Obrador no quiere que los niños aprendan a leer, pues me parece O matemáticas, que es, decir por que decirlo no menos, van una a aprender exageración. matemáticas. No, es una abierta mentira, ¿no? Sí, Que y que, por ejemplo, que digan mejoren. que se está buscando el comunismo. A ver, López Obrador es el primer presidente que está buscando darle internet a toda la población, o sea, ver a las comunidades marginadas. ¿Y qué significa el internet? Significa acceso a información, significa que cualquier niño o niña en una ranchería o en la sierra, en cualquier lugar de este país, tendrá acceso a información universal. A teóricos neoliberales, comunistas, a todo tipo de religiones. La gente va a poder, en función de sus propios criterios, forjar, ¿no?, un punto de vista. Entonces, que Sí. nos digan que se quiere cerrar todo y bueno, pues tampoco Y sí tiene una da mirada. para eso, ¿no? Es que se ha hablado mucho de las motivaciones, digamos, de los cambios en los libros de texto y de la nueva escuela mexicana, que tiene que ver con incorporar una educación humanista que se perdió también en su capacidad de recuperar nuestra historia, nuestros orígenes, una serie de valores, porque sí hay una visión moral detrás de todo esto. Pero creo que a la hora de abordar los contenidos, de pronto faltan elementos para decir, bueno, estos son los contenidos. De todas maneras, eso no quita que, como lo vimos como en el caso de Pemex, pues no es que teniendo toda la información, entonces ya no va a haber este debate. Sin duda que lo tiene que haber, pero lo tiene que haber con más elementos, ¿no? Así es. Y bueno, por eso sería importante que nos expliquen exactamente el contenido de estos libros de texto. Sí. Y creo que pues seguramente tendremos más adelante, ¿no?, la exposición de la titular de la SEP. Pero bueno, también hay un tema el cual ha comentado el presidente, que tiene que ver con los negocios que se hacían, con la distribución, con la impresión de estos libros, y el hecho de que quedaron grupos fuera que estaban acostumbrados a este tipo de contratos millonarios, ¿no? Sí, sobre todo porque ahora se van a imprimir por primera vez libros de texto de secundaria y todos estos, pues como sucedió en 1963, lo estábamos viendo ayer, pues eran parte de un negocio de quienes antes los imprimían y ahora van a estar a cargo del Estado. Sí sabemos que incorpora cuestiones de nuestra historia contemporánea de las que no quieren que se hablen, que es un poco de lo que se burlan los moneros el día de hoy, ¿no? El fraude del 2006, y entonces están con los pelos parados porque no quieren que se hable de eso y no quieren que se hable de muchas otras cosas que han sucedido y que amplían la información sobre lo que somos, de dónde venimos y la capacidad crítica también de los niños. También se habla del tema con una perspectiva de respeto a la diversidad, a todo lo que implica esta noción. Se habla de familias diversas, etcétera. También hay muchas resistencias con respecto a eso. Pero justo creo que esas son las cosas sobre las que debería de problematizarse y debería de hablarse mucho más a profundidad y no nada más en términos de quiénes están representando cada bloque y qué intereses hay detrás, ¿no? Vamos a entrarle al meollo porque efectivamente sí creo que es un tema que a muchas personas de nuestro país pues les resulta relevante, ¿no? Se trata de la educación de los niños, ¿no? A la mera hora. Y a propósito de estos debates abiertos, el presidente dice, pues aquí argumentamos, aquí nosotros exponemos nuestro punto de vista y los conservadores
quienes disienten están en su derecho de exponer todo esto. No hay un asunto personal. Cuando López Obrador dice, yo hago referencia a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga, es porque son exponentes, porque son representantes, pero no tengo un asunto personal con ellos, sino es lo que están representando, las agendas que hay, los grupos de interés incidiendo en ese tipo de personajes para que se oriente la conversación hacia un lado o hacia el otro. Entonces, pues es muy importante reconocer esto, que estamos por primera vez ante un presidente que de forma abierta debate con sus adversarios, no se esconde, no opera a través de la Secretaría de Gobernación, no censura, no quita programas, no exilia a comunicadores, y esto pues enriquece la vida pública, ¿no? Sin duda. Así es, vamos a escuchar esta parte, pues que tiene que ver, sí, con eso, con no tomarse las cosas en lo personal, pero sí ubicar el contexto en el que se están dando todos estos fenómenos. No es un asunto personal, pues. Es que son dos proyectos distintos, contrapuestos, de nación. Entonces, si alguien decide, ¿no?, asumir una postura, pues tiene que saber de que se está defendiendo o intereses o causas. Entonces no es, si yo menciono aquí a Joaquín López Dóriga, ¿qué problema puedo tener con él en lo personal? Nada. Con Ciro tampoco. Pero ellos están jugando un papel o están actuando en función de los intereses de un grupo. Que no me vengan a decir que ellos no defienden, ¿sí?, intereses. De por sí eso de la objetividad en el periodismo es relativa.